libro de Lamentaciones nos deja grandes enseñanzas, muy bonito, pero hay que ubicar este libro en su contexto. Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 al 41. Así que, si son tan amables, vamos a tener esta lectura, buscando en sus Biblias 37 al 41. Dice así: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos dejar la lectura, la reflexión, la meditación de estos pasajes que acabamos de leer en tus manos, para que tu Santo Espíritu esté tocando nuestro corazón y que podamos movernos en base a tu palabra, Señor, que podamos obedecer tu palabra, que podamos entender los estragos que puede causar la desobediencia en nuestras vidas, apartarnos del camino tuyo y llevarnos por caminos tenebrosos y destructivos, que no solo destruyen mi vida, sino la vida de mi familia, de mis amigos y mi futuro. Ayúdanos, Padre, a caminar los caminos que tú nos has trazado y a hacer las cosas que son agradables a ti y, por supuesto, agradables a nosotros también. Te damos las gracias, Padre, por esto y oramos porque hay personas que todavía no te conocen, mi Dios, que a través de la exposición de tu palabra puedan generar la fe suficiente para recibir a Cristo en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 41. Ahí vamos a estar estudiando, basando nuestro mensaje en esta oportunidad. Dice la palabra, quiero leer dos versículos con los que quiero comenzar. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A veces suceden cosas que nos gustan y dice, esto viene del Señor. O suceden cosas que no nos gustan y dice, esto no lo mandó el Señor. Pero ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aquí se puede ver la soberanía de Dios. Luego dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este es un pasaje difícil, complicado para poder explicarlo. Pero estos versículos nos dejan una enseñanza muy edificativa, una enseñanza muy formadora para que nosotros podamos seguir adelante. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto del libro de Lamentaciones? Este libro, como su mismo nombre lo dice, Lamentaciones. Son lamentos a causa de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en manos de los babilonios. Eso es básicamente el libro de Lamentaciones. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, el propósito del libro de Lamentaciones es hacer que el pueblo reflexione en las catastróficas consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios y que sean movidos al arrepentimiento y que se transformen su vida. Ese es el propósito. Lamentaciones no solamente es un lamento, sino un lamento que conlleva a un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, para no volver a hacer las cosas que los llevaron ahí donde están. Hay tres profetas incluidos en esta historia interesante. Primeramente, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, tiene en su primer capítulo,
él comienza haciendo una oración. El libro de Habacuc es muy sencillo. Es una oración del profeta con Dios. Y primeramente comienza el profeta hablándole a Dios, luego Dios le contesta a él, luego el profeta le vuelve a hablar y Dios le contesta, y el profeta le vuelve a hablar y Dios le vuelve a contestar, y ahí termina el capítulo. O sea, es una oración, todo el libro de Habacuc. Entonces, en el capítulo 1, la primera petición que hace el profeta Habacuc es: Señor, ¿por cuándo vas a hacer justicia sobre Jerusalén? Porque mira cómo se comportan, mira los líderes lo que hacen, mira los sacerdotes lo que hacen. Haz algo, Señor. Ok, aquella petición quedó allí, el profeta clamó, y el libro de Abdías nos habla de, que es un solo capítulo nada más. El libro de Abdías nos describe cómo Dios le contestó al profeta Habacuc. Y nos describe con lujo de detalles la destrucción de Jerusalén como un juicio de Jehová a causa del pecado de esta nación. Ahí están descritos todos. Entonces, tenemos otro profeta que es Jeremías con Lamentaciones. El libro de Lamentaciones viene prácticamente a lamentar los estragos que causó el juicio de Dios sobre la nación de Israel, porque se apartaron de los caminos de Dios. 3 libros que están entrelazados en una historia. 3 libros que hablan de qué sucede con una persona o un país que hace a un lado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Entonces tenemos esto ahí, y a pesar de lo que había sido el pueblo de Israel, Dios no eliminó totalmente el pueblo de Israel para mantener sus promesas. Y allí, precisamente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y es interesante cómo la misericordia de Dios se manifiesta en medio de la disciplina. Dios no recae toda su disciplina sobre un pecador, sino que lo hace con misericordia. Y por eso no somos consumidos, porque lo que nos corresponde a cada uno es que nos caiga un rayo y que nos destruya. Pero la misericordia de Dios es grande y tiene paciencia con cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que pensemos, que meditemos, que reflexionemos en esta justicia divina sobre Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y cuál es el propósito? Pues para que nosotros no repitamos la historia. Para que si alguno de nosotros ha caído en pecado o está en pecado y está sufriendo las consecuencias del mismo, entonces que nosotros podamos reaccionar, que podamos arrepentirnos y volver y no caer nuevamente en el mismo hoyo de iniquidad y caminar en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que hay muchas personas que sus estilos de vida no son agradables a Dios. Me refiero, no que andan en pecados, borracho, tirado, no. Su estilo de vida, simple y sencillamente han decidido hacer lo que ellos quieren y han hecho la voluntad de Dios a un lado. Eso es suficiente como para que nos apartemos del camino de Dios. Hay personas o iglesias inclusive que como que si lo pensaran, voy a hacer una forma de iglesia para que la gente no se consagre, para que la gente viva tranquila, para que no se estresen. Mi iglesia es una iglesia donde aquí pueden pecar, aquí no pasa nada. De hecho, había un eslogan de una iglesia que decía: aquí no disciplinamos a nadie, todos somos pecadores. Y se llenaba la iglesia. ¿Cómo es que manejan conceptos de santidad diferentes de lo que dice la Biblia? ¿Cómo manejan conceptos de salvación diferentes de lo que dice la Biblia? ¿Cómo hablan de un Cristo
diferente del que enseña la palabra. Estuve en una iglesia, pastoreando una iglesia, que después de un año me sorprendió lo que estaba pasando. Los líderes de la iglesia se estaban convirtiendo. Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? Después de un año de estar pastoreando aquella iglesia, los líderes comenzaron a darse cuenta que el evangelio que habían recibido no era el evangelio de Jesucristo, era otro evangelio y supuestamente una iglesia bautista. Y entonces es interesante cómo hay iglesias que pueden estar hablando de Jesús, del evangelio, de la salvación, de la santificación, pero están hablando de cosas totalmente diferentes a lo que enseña la palabra de Dios. Y el resultado son vidas sin compromiso, vidas que prácticamente están siendo guiadas por su malvado corazón y no por la palabra de Dios. Es triste eso. Estuve también viendo la historia de un grupo de jóvenes que, dependiendo de su líder, así era la vida de ellos. Si su líder era un líder espiritual, que le gustaba la oración, el evangelismo, que le gustaba estudiar la palabra, pues todo su grupo que él dirigía, eso era lo que hacían. Pero si su líder le gustaba la música, pues todos les gustaba la música. Si su líder le gustaba el andar paseando, el playa, montañas, todo el grupo allá iba también, se convertían en grupos sociales. Si su líder le gustaba decir que era cristiano, pero que la astucia era más importante, eran hombres, líderes zorros, astutos. Así eran sus discípulos también, zorros y astutos. Y a través de los años he podido ver las vidas de aquellas personas sembrado en aquella base con la que comenzaron, con esa base siguen sus vidas. Qué triste es eso. Qué triste es saber que podemos nosotros tener la oportunidad de tomar decisiones, de quitarnos aquella camisa de fuerza que nos pusieron de una mala formación espiritual y venir a los conceptos santos y preciosos de la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel querían hacer lo que ellos quisieran. Y primer punto que quiero que veamos es que Dios disciplina al pueblo a causa del pecado que habían cometido. Dice, y viene la disciplina y es fuerte y a nadie le gusta. Y por eso decían ellos, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El Señor manda la disciplina, vienen los babilonios, vienen esas hordas de jinetes armadísimos y dispuestos a destruir a Jerusalén. Y dicen, no, pues esto no es del Señor, esto no puede ser. Dios es amor y Dios es bueno y Dios no va a destruir a su pueblo de esa manera. Claro que sí, ¿por qué? Porque ustedes han estado en pecado y vienen las consecuencias. Pero ¿cómo es posible? No puede ser. Y entonces dice, de la boca del Altísimo, decía Jeremías, ¿no sale lo bueno y lo malo? ¿O lo malo y lo bueno? Cosas que según tu perspectiva son buenas, vienen de Dios. Pero según tu perspectiva, algunas cosas que son malas, tú dices, esto no puede ser de Dios. Eso no lo mandó Dios, no puede ser de Dios. Y rehúsan, y reclaman, y reniegan, y están allí quejándose. No puede ser. Pobre Jeremías, cuando predicaba la palabra lo metían preso, lo golpeaban y todo. ¿Por qué? Porque él predicaba la disciplina del Señor. Y decían ellos, esto no puede ser de Dios. Metan preso a este profeta, es un falso profeta. Y aquellos que predicaban cosas bonitas decían, esto sí, denle de comer, atiendan a estos, a los demás, a Jeremías no. Y entonces el pueblo de Israel había pecado. Pero como decíamos, el pecado de Jerusalén había llevado a esta misma ciudad a ese punto de destrucción. Y ahí en Lamentaciones 1, versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Qué triste si pudiéramos poner nuestro nombre ahí. Pecado cometió fulano, por lo cual ha sido removido. Por lo cual se le ha quitado el poder del Espíritu, por lo cual se le ha quitado la capacidad de asirse de la palabra, por la cual ha sido apartado para no recibir bendición de Dios.
La voluntad de Dios está en contra de esta persona. ¿Por qué? Por su altivez. Y la Biblia dice que la gracia de Dios no está con los altivos. Pecado ha cometido fulano, por lo cual ha sido removido. No puede llegar a ser líder, no puede llegar a ser una persona que es modelo dentro de su iglesia. ¿Por qué? Porque es esta frase que estamos ha sido removido. No puede estar entre los líderes del pueblo de Dios. Qué duro es eso. Removida ha sido Jerusalén. Por lo tanto, Dios había disciplinado al pueblo y le había enviado muchos males por medio de los babilonios. Escogió, una nación tan mala para destruir a los buenos, es que ellos se consideraban buenos. Yo no hago mal a nadie, no ando borracho, yo estoy bien, tengo mi familia y hago buenas obras y soy bueno en el fondo. Y decía Israel, pero esto no nos lo merecemos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Estos babilonios, ¿qué les pasa? Dios va a hacer algo contra ellos cuando era Dios quien los estaba enviando. Entonces el pueblo estaba diciendo, esto no puede ser de Dios. Y entonces el pueblo, ¿qué es lo que estaba diciendo el pueblo en el fondo? Ellos no estaban conscientes de su pecado. No estaban seguros, no estaban con una conciencia clara de que aquello que estaban sucediendo, que estaba pasando, que les estaba pasando a ellos, era solamente el resultado de sus propias malas y perversas decisiones. Era la consecuencia de su estilo de vida. Y decían ellos, nosotros somos víctimas de estas cosas que están pasando, o sea, no nos lo merecemos. ¿Qué sucede? Señor, ¿qué te pasa? Se te está pasando la mano, porque nosotros no merecemos estas cosas. Somos buenas personas, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta, no perciben que hay maldad en sus corazones y es su corazón el que está guiando sus vidas. O sea, se apartaron de la voluntad de Dios. Y dice allí en Jeremías 16, el profeta Jeremías también les hablaba fuertemente, ahí en el versículo 10 al 13, dice así: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? O sea, ¿dónde, Señor? ¿Dónde hemos pecado? Nosotros somos buenas personas. Es más, hasta soy amigo del pastor. Hasta hemos salido a comer. Hasta nos llevamos bien con los hermanos. Yo soy amigo de todos en la iglesia. Yo voy a veces a misiones y hago esto y hago lo otro. Ayudo a los pobres. Y dice, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Señor, que eres injusto con nosotros porque nos estás mandando esta destrucción. Dice en el versículo 11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¡Wow! ¡Qué palabras más duras del profeta! Con razón lo metían preso. ¿Por qué? Porque les decía, ustedes tienen un corazón malvado y están fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchos cristianos están haciendo hoy en día. Son fieles a la iglesia, ahí están y hasta dan su diezmo y todo, pero su malvado corazón es el que está guiando sus vidas. No leen la Biblia, no tienen tiempo de oración. Hablar de devocionales, no, eso del devocional, con solo que yo ore mientras vaya manejando, eso es suficiente. Y lee la Biblia, sí, hay un hermano que me manda un versículo, ya leí, con eso ya hice mi devocional. No es así. No es así. El devocional es un tiempo muy, muy íntimo con Dios y por nada debe ser removido, aún ni por el mismo ministerio.
estuve en una clase de estudios pastorales y un pastor muy famoso llegó a darnos una clase y nos dijo: yo he dejado de hacer mis devocionales porque estudio la Biblia y oro todo el día. Entonces nos pareció desafiante a los que estábamos allí de estudiantes, porque este pastor dijo: wow, ya no solo lee y ora en su tiempo devocional, sino que ahora todo el día ora y lee y estudia la Biblia. Wow, y ese fue su mensaje. Qué interesante, nosotros desafiados por eso. Pero luego llegó otro pastor, famoso también, y dijo: a pesar de que ahora leo mi Biblia y oro todo el día, no he dejado de hacer mi devocional. Esa me gustó más. Y dije: esa me gusta. ¿Por qué? Porque el trabajo de un pastor es leer la Biblia y orar. Y entonces el trabajo de un ingeniero es dedicarse a la construcción o a las áreas que le corresponda. El de un licenciado, un abogado, lo que sea, es su trabajo. El pastor igual tiene su trabajo. Es triste cuando los pastores solo estudian para enseñar, pero no para alimentarse. Por eso, aún pastores, líderes, lo que sea, cualquiera que sea tu profesión, todos debemos de estar siempre delante de la presencia del Señor en un tiempo a solas con Él. Es donde Dios te habla a ti, es donde Dios te edifica, es donde Dios te exhorta, te ministra, te enseña. Pero es para ti nada más, no es para la congregación, es para ti solamente. Y qué interesante es cuando nosotros, a pesar de ser excelentes personas, no hemos dejado de hacer el devocional. No, basta con ser buenos amigos, basta con ser buenas personas, basta con haber hecho lo bueno en el pasado. No, el pueblo de Israel no era un pueblo malo, no estaban dañando a nadie, pero se habían apartado de Dios. Y Dios dijo: ok, está bien, no hay problema. Entonces, babilonios, vengan y destruyan este pueblo. ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho contra ti? Y dice estas personas, dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, que equivale a no lee su Biblia, no está orando, no lee su Biblia pero no lo obedece. El versículo 13 dice: por tanto, como conclusión, como consecuencia de andar bajo su malvado corazón, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Wow, qué palabras más duras, muy fuerte. Es exactamente las palabras que le quedan, que le fijan a muchos cristianos hoy día, porque andan tras las imaginaciones de su malvado corazón. Ahí está. A veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida y decimos: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces comenzamos nosotros a quejarnos. Lejos de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, nos comenzamos a quejar. Y es más fácil decir: lo bueno es de Dios y lo malo es del diablo. Y así vivo mi vida. Y a lo mejor muchos cristianos viven así. Pero es de sabios buscar a Dios también en las circunstancias negativas de nuestra vida. Y la pregunta es: ¿cómo estás dirigiendo tú tu vida? ¿Bajo la palabra de Dios, bajo el consejo divino o bajo las imaginaciones de tu malvado corazón? No, hermano, mira, yo no soy tan malvado como dice la palabra. Eso a saber a quiénes se refería. Pero con solo que no estés haciendo la palabra de Dios en tu vida, ya es malvado. Todo lo que no es Biblia es malvado. Pero es que hay muchas personas muy buenas. Hay personas que buscan la paz y se reúnen y interceden y son grandes gobernantes. Son buenas personas. Sí, pero como dicen, el infierno está lleno de buenas personas. Personas que muy bien intencionadas. Pero el Señor no nos ha mandado a hacer buenas obras para alcanzar la salvación y vivir la vida agradándole a Él. No se puede, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces,
no hagamos a un lado la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl dice, Dios le dijo a través del profeta, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Y eso es lo que pasa con muchos, tienen en poco la palabra de Dios. David, en vez de estar leyendo la palabra, se fue a pasear en el terrado, en la terraza de su palacio, y ahí cayó en pecado. ¿Por qué? Porque se apartó de la palabra de Dios, dejó de hacer sus devocionales. En segundo lugar, Dios disciplina el pecado, a la persona por el pecado. Pero en segundo lugar, Dios identifica el pecado como la causa de nuestros problemas. El ser humano cree que sus problemas son circunstanciales, pero no provienen. El problema no es externo, el problema es interno. El problema del ser humano no viene de fuera, viene de adentro. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice el versículo 39. Laméntese el hombre en su pecado. Ahí está. Prácticamente ahí está. Deja de ver las malas circunstancias o las buenas circunstancias y no dé gracias por las buenas y lamentes por las malas, sino mira el pecado, no las circunstancias. Evalúa tu corazón, analiza tus conceptos. Mira cómo estás dirigiendo tu vida. Eso es lo importante. Porque las quejas son prácticamente naturales. Como dicen, en el cielo el lenguaje es gracias, Padre, gracias, gracias. En el infierno es ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y allá hay lamentos y en el cielo agradecimientos. Hay agradecimientos y quejas abajo. ¿Cuál es el lenguaje tuyo hoy en día? ¿Es un lenguaje infernal o un lenguaje celestial? Las quejas. Nos quejamos por mala salud. Nos quejamos por situación económica, por falta de trabajo, si tiene trabajo, pues porque el jefe no se soporta, o por los compañeros envidiosos que tengo, o por el presidente del país, te quejas por tu cónyuge, porque no es una persona que te comprende, es un carácter difícil, por mis amigos que son tremendos, malagradecidos, y mis hijos también que no son obedientes. Tengo amigos traidores también que me dijeron esto y lo otro y finalmente me abandonaron. Los vecinos son insoportables, etcétera, etcétera. O sea, nos podemos estar quejando y al final decir, pero ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Oye, analiza, piénsalo. ¿Qué está sucediendo? Esas son solamente las circunstancias. Es fácil perder el enfoque y nosotros dedicarnos únicamente a echarle la culpa a las circunstancias. Es que si esto cambiara y esto cambiara y esto cambiara y esto cambiara, yo sería feliz. Porque el problema mío es lo de afuera. Mi problema es que no tengo casa, que no tengo carro, que no tengo ropa, que no tengo comida. Y estamos siempre hablando de cosas de fuera. ¿No? ¿Sabes cuál es el problema? Dice el Señor. Tu corazón malvado. El pecado que está dentro de ti. Ese es el problema. Y dice la Biblia ahí en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué has mandado esto? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que las circunstancias que están alrededor nuestro a veces son directamente relacionadas con nuestras malas decisiones. Adán, por decirlo así, no tenía un vecino malo porque vivía solo. No tenía un mal jefe, no trabajaba, no tenía el trabajo que nosotros tenemos. No tenía dinero, pues no se usaba dinero. No tenía casa, no tenía una casa que Dios le hubiera hecho. Entonces, es más, todo lo que rodeaba a Adán era bueno. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? El corazón de Adán. Adentro. El problema, allí vemos que el problema no es externo, no son las circunstancias. El hombre no debe lamentarse por lo que está sucediendo alrededor de él, debe lamentarse por la tendencia de su corazón pecaminoso, por el potencial tan grande que tiene de pecar. Ese es el problema. Y Adán pecó y Adán fue el que causó la ruina de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Porque sus circunstancias fueron malas? No. Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo era bueno, pero Adán decidió dirigir su vida por su malvado corazón. Así que dejémonos de lamentar por las circunstancias
y reconozcamos que lo que realmente destruye nuestras vidas es las debilidades internas que tenemos, no las cosas externas. Es interna. No, pero es que si cambiaran el presidente, que si yo tuviera dinero, que si yo tuviera esto, que si esto y lo otro, deja de lamentarte. ¿Por qué? No se lamente el hombre por eso, sino solamente por su pecado. Mírate a ti, obsérvate tú y deja de querer cambiar el mundo, que si tan siquiera cambiaras tú, con eso sería suficiente. Dice la Biblia, en tercer lugar, que Dios quiere quitar el pecado de tu vida. Dios quiere que ya no vivas conforme tu malvado corazón. Dice en el versículo 40 de Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, como quien dice, alabemos y bendigamos, démosle bendición al Señor. Dice, escudriñemos nuestros caminos, ¿ok? Analiza. En vez de estar viendo el problema en los demás, el problema en los defectos de otros, las circunstancias, etcétera, etcétera, analízate tú, como dijo David. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, haz un cambio, Señor. Transfórmame, cámbiame. Escudriña tu corazón, examina, busca, pero no solamente para que busques con el deseo de decir, pues yo me encontré 4 pecados. Sí, allí tengo como 5 y otros 3 esperando tiempo. No, no es de detectar y hacer un diagnóstico, sino buscar una solución. Tener la capacidad de detectar el pecado, pero también la capacidad de eliminarlo. Es que no sé, hermano, yo tengo una vida tan bonita, tan agradable. Mi esposa dice que yo soy el mejor padre del mundo. Y las personas me dicen que yo soy buena persona también. Entonces, yo no sé cuál es mi pecado, no lo sé. Mira, uno uno sabe cuál es, no nos hagamos. Uno ya sabe cuáles son nuestros pecados. Segundo lugar, si tú no sabes cuál, pues clama al Espíritu Santo y dile que te lo revele. El Espíritu Santo te va a revelar. Y si eso no fuera suficiente, pídele a tu esposa, si eres casado, dile, mira, ¿has visto alguna deficiencia en mí? ¿Habrá algo en mí? Agarra papel y lápiz porque ella sí te va a decir todo lo que realmente eres. Y si no eres casado, pues a tu hermano, tu hermana, un amigo que te conoce muy bien, dile, oye, ¿hay alguna cosa en mi vida que no está correcta y que tú la has observado? Dímela, por favor. Y mira, eso es saber cuáles son nuestros pecados, es fácil. Habla con los que están alrededor tuyo. Y entonces comienza a hacer un plan de destrucción de esos pecados. Un plan, cuando dice aquí, volvámonos a Jehová. Porque, ¿qué pasó? Abandonaron el pensamiento de Dios. O sea, le dieron la espalda a Dios para seguir el pecado. Pero ahora dice el Señor, vuélvanse a mí. O sea, denle la espalda al pecado y vuelvan a mí. Eso es arrepentimiento. O sea, está hablando, deja el pecado, ven a mí, volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, como dice, dedícate a honrar a Dios en tu vida. ¿Cuál es el plan que tú tienes? Si tú solo no puedes destruir ese pecado, si tú no encuentras la manera de poder efectuar un cambio en tu vida para ser un hombre que la gente te diga fácilmente, ¿tú cómo me evalúas? Si tú pudieras preguntarlo, ¿me ves una persona, un cristiano carnal o un cristiano espiritual? A ver, dime la verdad, dime la verdad. A ver qué te dicen. Pero si realmente nosotros queremos vivir una vida agradándole al Señor, no a la gente, sino al Señor, y una vida cristiana santa, espiritual, entonces dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y hay que extirparlo, hay que sacarlo de cualquier lugar que esté en nosotros. Y dejemos de luchar contra las circunstancias negativas que están alrededor nuestro. Y démonos cuenta que realmente el problema está aquí adentro. Dios es soberano y va a usar inclusive hasta las circunstancias malas para guiar tu vida. Dios va a enviar personas amables, amigables y que te van a bendecir, pero va a enviar personas malas, personas que te quieran destruir, pero ambas
las ha enviado Dios para formarte, para hacer un carácter sólido en tu vida. Y por ambos hay que darle gracias a Dios. No hay que mandar al infierno al malo y al cielo al bueno, sino hay que decir, Señor, gracias, porque por uno y por otro he aprendido. Identifiquemos el pecado y saquémoslo de una vez por todas. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe y que este libro de Lamentaciones sirva también para lamentarnos, pero no de las circunstancias, sino de los estragos que causa el pecado en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra y por medio del ejemplo de este pueblo de Israel. Y cómo Jerusalén sufrió y pasó, Señor, 70 años allí en cautiverio a causa del pecado en sus vidas. Te pedimos, mi Dios, que bendigas nuestras vidas, que nosotros no estemos cautivos por el pecado, sino al contrario, que seamos libres en el Espíritu. Bendícenos, Padre, ayúdanos a no guiar nuestra vida haciendo a un lado tu palabra y guiándola por medio de nuestro malvado corazón. Bendícenos, Padre, pedimos tu bendición por aquellas personas que no te conocen y que el día de hoy pueden tomar la decisión de invitar a Cristo a su corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues damos gracias.